Nada de lo que te ocurre y de lo que me ocurre es casualidad. Todo tiene una legalidad dentro del mundo espiritual. El punto aquí es descubrir cuál es el origen de las cosas que nos están sucediendo. Tenemos una demanda encima. ¿Cómo puede la oscuridad, Hasatán, demandarnos y que esa demanda proceda? ¿Por qué? ¿Qué se lo permite? Quédate hasta el final de este episodio porque hoy tendremos el desenlace de este importantísimo tema dentro del estudio del reino espiritual, las demandas del infierno. Yo soy Daniel Marzoa, bienvenidos a Reflexiones Sin Fronteras. El derecho y las leyes humanas están basados en un modelo divino. Por eso, al entender en términos simples, legales, lo que ocurre en el reino espiritual, podremos entender por qué suceden ciertas cosas y por qué Yahweh permite que ocurran otras que nos dañan. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, por lo cual oró a Yahweh diciendo: «Tú me has mostrado grandes portentos, y no me has tratado según la obra de mis manos». Pero esta enfermedad que padeció Ezequías fue porque se había enaltecido su corazón. Por eso la ira de Yahweh vino contra él, contra la casa de Judá y contra los habitantes de Jerusalén. Segunda de Crónicas 32, versículos 24 y 25. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, vino ante él y le dijo: «Así te dice Yahweh, pon en orden tu casa porque vas a morir, no vivirás». Entonces Ezequías volteó su rostro a la pared y oró a Yahweh diciendo: «Oh Yahweh, acuérdate de que me he conducido delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo que es agradable delante de ti». Luego Ezequías lloró amargamente, e Isaías aún no salía del patio central cuando le vino palabra de Yahweh diciendo: «Regresa a decir Ezequías, príncipe de mi pueblo, así te dice Yahweh, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que te sanaré y al tercer día subirás al templo de Yahweh. Yo añadiré 15 años a tus días y te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria. Yo te protegeré y libraré a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David». Segunda de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al 6. Dios nos puede dar otra oportunidad y hasta alargarnos la vida como al rey Ezequías. Él se arrepintió de sus pecados, los confesó y se humilló ante Yahweh pidiendo misericordia. Yahweh vio su corazón y recordó cuando Ezequías hizo bien las cosas y le alargó 15 años su vida. Ese es el secreto: reconocer nuestro pecado, pedirle perdón a Dios por él, apartarnos de ese pecado y rogar misericordia ante su trono con un corazón honesto y quebrantado. Cuando hacemos esto de la manera correcta, el supremo juez, Yahweh, analizará la evidencia y emitirá un veredicto. Cuando es a nuestro favor, las cosas se resuelven de manera inesperada y sobrenatural. Supe del caso de una mujer que le patrocinó el aborto a la mujer de su hijo y nunca se arrepintió de eso. Más adelante, una persona que la odiaba la maldice para que se muera, y como existía un decreto en el reino espiritual de muerte contra ella porque patrocinó un aborto, ella murió antes de tiempo de una forma dramática y dolorosa. ¿Por qué ocurre esto? Cuando una persona, por ejemplo, aborta o patrocina un aborto o ayuda a que alguien aborte, automáticamente está firmando un contrato con el infierno para que la muerte entre y opere en su vida y haga lo que le ronque la gana. No es que Dios sea malo, que Dios sea perverso, nada de eso. Nuestro Dios es 3 veces santo. Pero si tú invocas la muerte cae sobre ti. Todas las mujeres que están a favor del aborto están prácticamente diciéndole al infierno: acaba con nuestras vidas, destruye nuestras ciudades, acaba con nuestros hijos, con nuestra descendencia. Eso es lo que están diciendo. Están firmando un contrato con la muerte y no se dan cuenta porque están ciegas espiritualmente.
Todo opera bajo el principio de la legalidad. Si tú quieres entender mejor cómo funcionan las demandas y las contrademandas en el mundo natural y espiritual, acompáñame a ver esta entrevista muy interesante que le hice a un gran amigo y hermano en la fe en Yeshua HaMashiach, el licenciado Hugo Solís. El día de hoy me encuentro en vivo desde la Perla Tapatía con un gran amigo, colaborador de este programa, mi hermano, el licenciado Hugo Solís. Bienvenido a Reflexiones sin Fronteras, Hugo. Muchas gracias, hermano Daniel. Es un gran gusto compartir contigo y con el pueblo de Dios. Así es. El día de hoy le tocó estar enfrente de las cámaras, amigos, porque siempre está detrás. Pero va a estar muy interesante porque el día de hoy Hugo nos va a aclarar algunos conceptos cruciales para entender cómo funciona el reino espiritual. Gracias, hermano. Con la ayuda del Ruach HaKadosh. Hugo, nuestro Adón Yeshua nos dijo que de toda palabra que digamos o declaremos, vamos a dar cuentas en el día del juicio. En el ámbito legal, ¿qué es una declaración? Muy bien, hermano. Para contestar a tu pregunta, me voy a permitir tomar la definición que tiene el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico, que señala que en términos generales una declaración es una comunicación que se pone de manifiesto. En el ámbito legal podríamos definir a la declaración como una manifestación de carácter verbal o escrito que se hace ante una autoridad jurisdiccional y que suele ser en presencia de testigos. Ok, entonces, en términos legales, es toda declaración que digamos ante una persona o personas que están escuchando en forma activa o pasiva. Y si lo decimos delante de una autoridad, esta declaración tendría implicaciones legales. Es correcto. No permitas que tus labios te hagan pecar y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. Eclesiastés 5:6. Por eso tenemos que tener, amigos y amigas, mucho cuidado con lo que declaramos. Porque todo lo que declaramos, el enemigo va a utilizarlo de alguna forma para causarnos daño a nosotros o a la gente que está a nuestro alrededor. Y hablando de esto, amigo, hermano y licenciado Hugo, en el mundo espiritual, el enemigo, cada vez que ve que nuestro Creador nos manda una bendición poderosa, el enemigo se retuerce y dice: esa bendición no va a llegar para donde viene. Y va a hacer una demanda. Y va a argumentar algo. Por ejemplo, llega una esposa para un varón que está pidiendo una esposa para que le ayude en su ministerio. Y Dios le manda a su esposa. Y el enemigo dice: no, estos me van a romper el cuello. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a detener esa bendición a como de lugar. Entonces, ¿qué dice? Monta una demanda. Señor, no le puedes dar a esa esposa. Y Yahweh dice: ¿y por qué? ¿Cuál es su fundamento? Porque esta persona dijo esto y presenta el video. Yo nunca quiero tener una mujer, Señor. Sí, pero lo dijo hace muchos años, pero lo dijo. Y entonces, ¡zas!, ya se detiene. Y si este varón se arrepiente y hace todo, el enemigo va a buscar una y otra forma para botar esa bendición y que no llegue. ¿Con cosas verdaderas o con cosas falsas? En el sistema legal humano, ¿se puede hacer algo así? Sí, claro. Las leyes, las constituciones de los países protegen a los ciudadanos. Estamos hablando de los países democráticos. Cuando ellos sienten lesionado algún derecho y tienen identificado a la autoridad o a la persona a la que les lesiona su derecho, ellos pueden presentar una demanda. En el caso de una autoridad, si emite un decreto o un acto, esta figura podría ser la figura del amparo. En el caso de un particular, podría ser una demanda como comúnmente la conocemos. Pero, a ver, sácanos de una duda. ¿Yo puedo poner una demanda a una persona con puros argumentos falsos? Sí. ¿Pero procede eso? Procede mientras tú cumplas los requisitos de la demanda, que digas quién eres tú, a quién demandas, cuál es la causa de la demanda y presentes presuntas pruebas. El detalle es que el sistema humano se presta a corrupción. En el caso de nuestro Dios, Él es un juez completamente justo, Y perfecto y santo. nuestro Elohim, y Él tarde o temprano
algún momento siempre va a llegar a la verdad absoluta material de los hechos y va a dar cuenta de si la demanda procede o no. A él no lo van a engañar, no lo va a engañar el enemigo, no lo va a engañar ninguna criatura. Si tú estás orando y lo que tú estás pidiendo no llega, hay una demanda. Y el enemigo no solo te va a arrebatar la bendición que viene, sino incluso te puede arrebatar la que ya tienes. En el sistema jurídico humano, ¿puede ocurrir algo así? ¿Que te despojen indebidamente de algo que es tuyo? ¿O una denuncia falsa? Puede ser si el juez está corrompido, si hay actos ilícitos como sobornos, cuando el demandado no se sabe defender bien. Pero en el caso del reino espiritual, pues siempre va a proceder cuando se ajusta, cuando lo que se reclame sea correcto. Y eso puede suceder en el caso del demandado cuando una criatura, un hijo de Dios, efectivamente no está cumpliendo con lo que el Padre dispone. Pero espérame, aquí hubo, a ver, fíjate, vamos a pensar en esto. Una persona viene y pone una demanda contra su vecino. Don Roberto demandó a don Luis y don Luis nunca se entera de que lo demandaron. Y llega el citatorio que tiene que presentarse para poder comparecer ante la autoridad y no se entera porque hubo un soborno a la autoridad y el citatorio no llegó. Entonces llega el citatorio, llega otro y él no se entera de nada, ni siquiera sabe que está demandado. ¿Qué pasa ahí? Cuando se le cita a una persona demandada es porque ya se le corre traslado, es decir, en el citatorio, y no es un citatorio, se le llama emplazamiento. Okay. Cuando es una persona demandada se le llama emplazamiento y se le tiene que dar copia de la demanda presentada para que se entere y que en el plazo legal pueda ir a presentarse ante el juez. Y bueno, en el caso de las demandas en el reino espiritual, pues obviamente el enemigo se vale de muchas artimañas. Siempre en muchas acusaciones va a mentir o va a crear la intriga o la duda. Recordemos cómo lo hizo Hasatán cuando nuestro padre Yahweh le dijo: ¿no ves qué fiel es mi siervo Job? Y él dijo: es fiel porque tú lo tienes con riqueza, porque lo le das bendecido, todo. pero quítale todo eso y te maldice en tu misma cara. Entonces él crea esa insidia y esa duda, y esas se pueden plasmar también en demandas. Hasatán nos demanda con mentiras o con verdades. Su objetivo es detener y robar a cualquier precio nuestras bendiciones. Entre menos tiempo pases ante Dios, más desconectado o desconectada estarás del reino espiritual. Sin santidad, no te enterarás de las maquinaciones del adversario. No pierdas tu conexión con Yahweh. Yo puedo clamar a Dios y decir: Señor, te pido que me des esto, ¿ok? Y Hasatán puede ver cuando sube tu oración, y aparte tiene demonios escuchando. Recuerden que siempre hay ángeles y demonios tomando nota de todo lo que decimos, oramos y de lo que hacemos. Todo está grabado. Entonces ve la petición y dice: ¿sabes qué? Demonios, no me conviene que esa oración tenga respuesta. Vamos a meter algo para detener esto. En el sistema legal humano, ¿existe algo que puede pedir que ocurra una bendición, por así decirlo, que proceda algo? El enemigo puede decir, si tiene el conocimiento de alguna falta de esa persona a la que se le emitió la bendición, o está inventando, o no quiere que llegue efectivamente esa bendición a esa persona, pues mete lo que podríamos llamar en el derecho humano, de una figura que nació en el derecho mexicano, la figura del amparo. ¿Qué es un amparo? Un amparo es un medio de defensa que se interpone cuando un acto o una norma se considera que afecta a un particular o una sociedad moral, afecta a algún derecho humano. Okay. Si estás bien delante de Dios y no recibes lo que anhelas, tal vez tengas una demanda ante las cortes celestiales. Pide revelación al Señor
en la tercera vigilia de la noche. Vamos a pensar en un varón o una mujer que está diciéndole al Señor: Padre Celestial, tu palabra dice, deleítete a sí mismo en Yahweh y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo me deleito en ti, te sirvo, oro, ayuno, estoy en santidad, te obedezco, no practico pecado. ¿Por qué no recibo lo que anhelo, lo que necesito, Padre? Y se pone a orar y ayunar, y en una vigilia Dios le revela a Satán: está tomando esto de tu pasado y lo está utilizando en tu contra. Entonces tú vas a la corte celestial y entonces Satán dice: no, esa bendición no va a llegar. Y entonces mete un recurso ante las cortes para que esa bendición que tú estás demandando no te llegue. En el derecho humano, ¿cómo se llamaría esto? Pues puede ser una contrademanda. Ok. No es un amparo. No es un amparo. Bueno, cuando va directamente la bendición hacia la persona de parte de nuestro Padre Celestial, Él la puede tener por el amparo, porque el enemigo puede decir: a mí se me agravia porque esta persona no tiene los merecimientos para esta bendición. ¿Cuántos amparos podría meter? Se puede meter uno para diferentes casos. Uno, por sentencia emitida definitiva. Ok. Entonces, lo que seguiría entonces sería una contrademanda. Cuando estoy diciendo yo contrademando por esta situación para que se siga deteniendo. La situación de la contrademanda es cuando él está diciendo: ¿por qué no tengo esta bendición? Y le clama al Padre. Él está demandando. Ok. Entonces el enemigo puede contrademandar a su vez. Metiendo otro elemento. Otro elemento que puede carecer de fundamento o un argumento falso para dilatar. Pero aquí está lo interesante. Fíjate, ya que está haciendo este show ahí en las cortes a Satán, simultáneamente a esto, manda a sus demonios para que disuadan a la persona y le digan: ya para qué oras, mira, Dios no te va a sanar, Dios no te va a responder, ese negocio ya es un fracaso, ¿para qué sigues pidiendo tu esposo, tu esposa? Tu hijo va a morirse en las drogas. Y Satán te engaña. Y si tú cedes y pierdes tu emuná y dices: tienes razón, nunca va a pasar nada, entonces en ese momento Satán dice: lo logré, ya tengo el elemento. Dios, esta persona que tú querías bendecir, mira, dijo que no lo quiere, y tu bendición se desintegra en una millonésima de segundo. Aquí yo quiero aclarar algo. Por ejemplo, en el derecho humano, por ejemplo, pongamos el caso de México, un amparo lo resuelve una autoridad, el Poder Judicial, contra actos que emiten otras autoridades, por ejemplo el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. La división de poderes en el derecho humano se da para que no haya una concentración absoluta en uno solo, porque precisamente en el derecho humano, pues, los hombres afectados de pasiones les puede dañar y es para mal la concentración del poder. Por eso se hace la división de poderes, para que una parte de ese poder controle a la otra y la otra a la otra. Así que un amparo lo resuelve un poder respecto a los actos cometidos por los demás poderes u otras autoridades u organismos. En el caso del derecho espiritual, el Padre Eterno es perfecto y es completamente justo. Él puede emitir actos soberanos y a su vez, a petición, por ejemplo, del enemigo o que cuestiona todo, cuestiona las bendiciones de Dios, cuestiona cualquier cosa, Él permite, como en su carácter de juez, que se revisen sus actos para demostrar la justeza de ellos. Él es el que emite actos y también en su justicia como justo juez los revisa. Pero solamente Él puede hacerlo porque Él es perfecto. En Él no hay excesos, ni hay ninguna cosa que se presente a los humanos que va para mal. Gloria a Yahweh. Muy interesante, amigos. Podemos pasar aquí horas hablando con nuestro amigo y hermano Hugo, pero el tiempo a veces no nos lo permite. Vamos a hacer un resumen ahora del reino espiritual, en contrastando todos estos conceptos que hemos escuchado el día de hoy.
Cuando una persona comete injusticias y viola los mandamientos, estatutos y preceptos de Yahweh y no se arrepiente ni deja de hacerlo, se genera un derecho legal a favor de Hasatán y sus demonios para destruir a esa persona y a su descendencia, hasta que alguien, a través de la sangre de Yeshua, rompa esas maldiciones. Si los padres hacen pactos con demonios, directa o indirectamente a través de limpias con santeros, amuletos, santos o vírgenes católicos, los demonios que controlan a esos ídolos tienen derecho a atormentar a los descendientes de la persona que pactó con ellos. Millones de maldiciones están en las personas actualmente debido a decretos del infierno que se están ejecutando. Por supuesto, cada caso es diferente, pero en todos se deben tomar decisiones. El primer paso es arrepentirnos de lo que hemos hecho y sacar de nuestras casas y de nuestras vidas todos los objetos de maldición. Asiste inmediatamente a una congregación cristiana en donde Yeshua o Jesucristo sea el centro de la prédica y la palabra de Dios sea enseñada sin adulteraciones. La cobertura espiritual de un pastor que tiene un corazón conforme a Dios te va a fortalecer y ayudar para que ganes las batallas. Es como encontrar o a tu esposo o a tu esposa. Sin embargo, el Espíritu Santo te va a guiar si se lo pides de corazón. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? Si Hasatán pone una demanda contra una persona y esa demanda procede, significa que existe una legalidad que están utilizando él y sus demonios para destruir una vida. Muchas personas se encuentran dentro de prisiones de oscuridad en el reino espiritual. Estas prisiones pueden tener completamente tu alma o pueden tener parte de ella. Una táctica de la oscuridad es fragmentar tu alma a través de maldiciones, para que así ciertas áreas de tu vida estén cautivas y no puedas avanzar o crecer en ellas. De ahí que es tan importante la búsqueda del rostro del Señor y la consagración, porque sin la santidad y la oración es imposible que podamos tener revelación de parte del Señor. No todas las maldiciones se rompen con ayuno, oración o con guerra espiritual. La mayoría de las maldiciones simplemente se rompen cuando obedecemos al Señor y a su palabra. Si eres un hijo o hija de Dios, puedes reclamar los beneficios descritos en la Biblia y puedes recuperar lo que el enemigo te robó. Las desgracias que ocurren en el mundo son la consecuencia de decretos de muerte y destrucción que se están ejecutando por las demandas de Hasatán. Y como las personas han sacado a Dios y a su palabra de sus vidas, de sus casas, de sus escuelas y ciudades, cambiando la presencia de Yahweh por la ciencia, filosofías, ídolos, hechicería, ritos y santería, esas personas no tienen ninguna protección divina y la muerte y el caos se apoderan de todo. No es que Dios quiera castigar y destruir a toda la gente, simplemente la gente le ha dado la espalda a Dios y Hasatán está arrasando con todo el planeta. De toda palabra ociosa daremos cuenta en el día de juicio, pero también de todas nuestras acciones. Nuestras palabras y acciones en conjunto van formando nuestra realidad y dan permisos tanto a Dios como a Hasatán para bendecirnos o para destruirnos. Las legalidades simplemente son permisos que se le otorgan en forma consciente o inconsciente, ya sea a Yahweh o a Hasatán. ¿A quién le estás dando permisos con tus acciones y con tus palabras? De todo lo que digas vas a dar cuenta, pero también tus palabras van a crear maldición o bendición. ¿Qué es lo que estás creando en el reino espiritual? Tus acciones, si tú eres injusto con las personas, si tú robas, mientes, adulteras, haces todo lo que Dios dice no, entonces no te preguntes por qué estás como estás. Si tú no quieres orar, si tú no quieres enderezar el camino, las consecuencias para ti van a ser funestas. Necesitas volverte a Dios mientras tengas tiempo, mientras tengas vida. El año 2023 es un año de juicios para todo el mundo. Y si tú no estás agarrado de la mano de Elohim, posiblemente seas destruido. Tanto como si estás en el camino de Dios, como si estás en el camino de la oscuridad, tenemos un tiempo de vida y tenemos que aprovecharlo al máximo. Por eso es que Yeshua nos dijo, sean como niños. Y más adelante el apóstol Shaul retoma esto diciendo, sean como niños en cuanto a la malicia. ¿Por qué? Porque los niños que no tienen malicia, porque hay unos que sí lo tienen,
pueden ver el reino espiritual. Los seres inocentes pueden ver con mucha facilidad todo lo que se mueve en el mundo espiritual. Por eso muchas personas piensan que ver y discernir las cosas se requieren años y años de ayuno y de consagración y de hacer mil cosas. Y no. Lo primero que tú tienes que hacer es limpiar lo que entra en tu mente, todo lo que ves, lo que escuchas, de la gente que te rodea, lo que tocas. Alimenta tu mente, porque tu mente es el corazón espiritual. Entonces necesitas alimentarte correctamente para que lo que tú pienses sea bendición. Este programa te edifica, velo. Esa música te edifica, escúchala. Si no, olvídalo, porque te contamina, y lo que te contamina te aleja de Dios. Todas las personas que te alejen del Señor, de su palabra, tienes que alejarte de ellos, porque te contaminas. Ya no es tiempo de estar jugando. Esto se trata de tu salvación, se trata de tu vida, y no la puedes desperdiciar. Seamos como niños en cuanto a la malicia. Seamos inocentes, porque los seres inocentes, los niños, los perritos, los gatitos, por eso ellos pueden discernir las cosas mejor que nosotros a veces, porque son inocentes. Que nuestra inocencia, nuestra santidad y nuestra pureza sea nuestra carta de presentación, lo que busquemos y por lo que luchemos día a día. Tener puertas abiertas significa que desobedeces a Yahweh o que practicas pecados, o ambas. No tengas puertas abiertas, ni tampoco permitas que las personas con quien vives o que estén bajo tu autoridad y en tu jurisdicción las tengan, porque eso otorga permiso a Hasatán para destruirlos. No necesitas marcarte estar orando 24 horas al día. También tienes que hacer tus cosas, tienes que trabajar, tienes que comer, dormir, en fin. Pero tus tiempos de oración, platica con el Señor y deja que Él te hable. Medita en su palabra y que sea una meta para ti el ser inocente, puro como un niño. Porque si lo somos, amigos y amigas, entonces ver el reino espiritual y entender las cosas desde la perspectiva de nuestro Creador será muy sencillo. Hemos aprendido el día de hoy qué es una demanda, qué es un amparo, qué es una contrademanda y qué es un decreto. El proceso judicial humano basado en el proceso judicial del reino espiritual. Algo fantástico. Si este programa fue de bendición para tu vida, por favor compártelo y regálame un like. Agradezco mucho la presencia de mi amigo y hermano, gran colaborador de Reflexiones Sin Fronteras, Hugo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad, que sea de utilidad para todos nosotros. Que sea de bendición para nuestras vidas. Y pues bueno, tenemos que tenerte pronto por acá, mi hermano Hugo. Gracias por todo tu apoyo. Yo soy Daniel Marzoa y mi deseo para ustedes de todo corazón es Yevarejeja, Yahweh, Beish Mereja Yael, Yahweh Palabeleja, Bijuneca Yizá, Yahweh Palabeleja, Bellacien Leja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar.